14 al 28 de octubre del año 1962. Les vuelvo a repetir, 14 al 28 de octubre de 1962. Otro de los aspectos importantes sobresalientes hemos mencionado, se ha observado que 45 bombas nucleares están en Cuba y por ese motivo es que Estados Unidos va a intentar tomar Cuba, pero Cuba se va a defender muy bien. Aparte de que tiene bombas nucleares, pues no hay posibilidad de ataque directo, es más bien un ataque de discurso, vamos a decir, Estados Unidos apuntando hacia Cuba y Cuba hacia Estados Unidos. Pero no solamente eso, como están observando la imagen, ahí en color azul, debajo de la Unión Soviética, se los amplío, la Unión Soviética es todo ese país gigantesco en rojo que están observando, y debajo de él está por si acaso Turquía, un país que es aliado de Estados Unidos, y en Turquía, pues Estados Unidos va a colocar bombas nucleares apuntando a la Unión Soviética. Entonces, la Unión Soviética va a empezar a apuntar los misiles hacia Turquía. ¿Qué quiere decir? Que en el año 62, Estados Unidos, Cuba, Turquía y la Unión Soviética están apuntando sus misiles cada uno a su enemigo. Entonces, está a punto de darse una tercera guerra mundial de proporciones inimaginables porque va a tener que ver con bombas nucleares. Otro detalle importante, compañeros, que hay que ir destacando, ¿cuál ha sido la resolución al final del conflicto? No va a haber una resolución militar, es decir, no va a haber una respuesta militar al final de cuentas, va a haber una reunión diplomática entre los dos países, Estados Unidos y la Unión Soviética, y quiero que vayan apuntando, compañeros, cuál ha sido la solución. Anótense como subtítulo, solución 2 puntos seguido. Número 1, anótense. Estados Unidos firma el compromiso, así anótenlo, Estados Unidos firma el compromiso de no invadir Cuba. Ahí está, de no invadir Cuba. Ese es el primer punto, ese es el acuerdo en que habían llegado tanto la Unión Soviética como Estados Unidos. Habían dicho, vamos a, bueno, los rusos le habían indicado a los norteamericanos, queremos que no invada Cuba. Pero siempre que hacen un acuerdo va a tener que ganar algo el otro país. Estados Unidos gana lo siguiente. Número 2, anoten, retirar los misiles nucleares de Cuba. Otra vez, en otras palabras, la Unión Soviética debe retirar los misiles nucleares de Cuba. Retirar los misiles nucleares de Cuba. Fíjense entonces, interesantemente, ambos países habían acordado justamente retirar tanto los misiles nucleares de Cuba como el compromiso de Estados Unidos de no invadir a la isla. Al final de cuentas, pues ambos países están dispuestos a cooperar y se firma el acuerdo, y el 28 de octubre, que ya les he mencionado, no es necesario anotarlo, ya les he mencionado esa fecha, 28 de octubre del 62, pues el presidente de Estados Unidos va a dar una conferencia por radio a nivel nacional en Estados Unidos a las 8 de la mañana. Pero antes de que sea a las 8 de la mañana, interesantemente, la Unión Soviética manda a llamar al Capitolio, es decir, al gobierno de Estados Unidos. Hay un teléfono, por si acaso, el teléfono rojo, que es una línea directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Le llaman al presidente de Estados Unidos antes de que salga a la radio y de su discurso, y le dicen lo siguiente: ya hemos acordado cada uno un punto, pero la Unión Soviética dice, queremos adicionar un punto más. Y los norteamericanos, específicamente el presidente, no sabía qué hacer y al final dijo, aceptamos. ¿Cuál es el punto? Anótense, número 3. Estados Unidos debe retirar los misiles nucleares de Turquía. Otra vez, Estados Unidos debe retirar
los misiles nucleares de Turquía. Los misiles nucleares de Turquía. Ese es el tercer pedido que al final de cuentas Estados Unidos va a tener que aceptar. La Unión Soviética le está imponiendo un punto más que no estaba en el acuerdo, pero al final de cuentas el presidente, que está a una horita y menos de una hora de desarrollar lo que va a ser su conferencia, su discurso, pues aceptó. Solo que le dice a la Unión Soviética, mantengamos esto en secreto. Estuvo seguramente en secreto en esos años 60, 70 y posteriormente por documentos desclasificados seguramente se ha podido saber todo esto que estamos contando ahora. Listo, compañeros, así termina entonces esto que se ha denominado la crisis de los misiles. Vamos a mencionar otro conflicto importante en esa época. El golpe de Estado en Chile. Ahora, el golpe de Estado en Chile, por si acaso, compañeros, no es el único que se ha desarrollado en América Latina. Ha habido distintos tipos de conflictos por parte de Estados Unidos con América Latina. En algún caso estamos hablando de Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia y Chile. Eso se denomina como el Cono Sur. En el Cono Sur, es decir, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, les vuelvo a repetir, todos estos países han tenido que sufrir golpes de Estado constantes en sus historias. Alrededor del año 1964 para adelante, vamos a decir así, desde los años 60 para adelante, ha habido muchos golpes de Estado. Muchos de estos golpes de Estado, lamentablemente, han sido propiciados, aceptados, vamos a decir, por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso se llama el Plan Cóndor. El Plan Cóndor es justamente una planificación, es una manera de desarrollar gobiernos que estén a favor de Estados Unidos u obedezcan a Estados Unidos. Ahora, lo que vamos a desarrollar ahora es justamente un ejemplo nada más de lo que se ha ido viviendo en diferentes países. El golpe de Estado de Chile se va a desarrollar en el año 1973. 1973. Les especifico algunos detalles que tenemos que ir mencionando, compañeros. Desde el año 71 al 73, es decir, 2 años enteros, el presidente de Chile va a ser justamente este personaje que están observando, Salvador, dice, Allende. Anótense el nombre, sáquenle captura, yo sé que le están sacando captura, pero también, como siempre les digo, anoten en sus apuntes. Es un personaje importante en la historia de América Latina. Salvador Allende va a ser presidente del 71 al 73 bajo ese punto de vista. Fíjense en la parte de arriba, que dice la vía socialista. Es decir, la vía socialista consiste en que el presidente Salvador Allende es de un partido socialista, está a favor de la Unión Soviética, pero no va a repetir los mismos intentos de socialismo que la Unión Soviética, es decir, específicamente no dictadura, sino que socialismo democrático. No tiene que ver dictadura. Segundo detalle, no va a ser lo mismo que de la Unión Soviética y de Cuba, como les decía. En el caso de Cuba, por ejemplo, sí va a tener una visita por parte de Fidel Castro a Salvador Allende en los años 71-73, y cuando Fidel Castro llega a Chile, interesantemente le regala a Salvador Allende un arma. Justamente va a ser el armamento ruso. Posteriormente se desarrolla la nacionalización de las minas. Cobre en Chile, y a partir de ahí es justamente una medida netamente socialista. La economía de Chile iba marchando muy bien, vamos a decir así.
hasta que en el año 1973 ha ido bajando de intensidad la economía en Chile, específicamente muchos culpan al mal manejo de Salvador Allende o posiblemente otra de las hipótesis importantes es que Estados Unidos está interviniendo en parte en lo que va a ser Chile. Hay muchos datos sobre ese punto. Y este personaje que están observando ustedes, Augusto Pinochet, es el personaje que justamente va a desarrollar el golpe de Estado. Pero antes de que se desarrolle el golpe de Estado, compañeros, fíjense, hay un antecedente mencionado ahí, dice el tanquetazo. No olviden, la economía chilena está muy mal y se desarrolla un intento de golpe de Estado llamado el tanquetazo. El tanquetazo es un posible golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, pero no directamente hecho por Augusto Pinochet, es por otros oficiales del ejército chileno. Augusto Pinochet en ese momento era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile y más bien defendió a Salvador Allende e hizo que el tanquetazo no sea posible con un golpe de Estado en Chile. Es decir, defendió al presidente. Pero posteriormente, fíjense otro detalle, Estados Unidos, ¿qué dice? Bloqueo económico de venta de cobre de Chile. Es decir, Estados Unidos parece ser que ha influenciado a muchos sectores de Chile para que se desarrolle justamente una inflación en la economía chilena. El bloqueo económico se refiere específicamente a que Estados Unidos hace bajar el precio del cobre a nivel internacional y lamentablemente pues Chile va a tener que quedar sin mucho dinero. Y el último detalle es más claro todavía. La CIA, es la Central de Inteligencia de Estados Unidos, canaliza millones de dólares, alrededor de 3 millones, si no me equivoco, de dólares, para gremios, prensa y partidos políticos en Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que parece ser que por documentos desclasificados se ha notado que la CIA norteamericana ha entregado millones de dólares a diferentes grupos sociales en Chile para que empiecen a hacer bloqueos, protestas en contra del presidente Salvador Allende. Más o menos, imagínense la situación de Venezuela. En Venezuela se hacen filas para los productos y demás. Así era por lo menos unos años atrás. Entonces Chile era más o menos así. Otro detalle importante, incluso había momentos en los cuales ha habido justamente camioneros de Chile que han ido paralizando el país y haciendo que la economía de Chile todavía empeore más. Ahí es cuando Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, por eso está ahí la imagen, compañeros, en la parte superior, la fecha así en grande, 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet desarrolla el golpe de Estado en contra del gobierno socialista. La manera como es que se va a desarrollar este golpe de Estado es muy duro, como están observando ustedes. Augusto Pinochet le va a mandar una nota, vamos a decir así, al presidente Salvador Allende, mencionándole que se rinda y si no, caso contrario, van a disparar directamente misiles de Chile, es decir, misiles de aviones de Chile, a lo que va a ser el Palacio de Gobierno chileno. El Palacio de la Moneda se la conoce allá. Entonces, Salvador Allende no va a rendirse, va a continuar todavía en la lucha. Hay muchos ministros, secretarios, secretarias que están al interior del palacio, tienen tiempo suficiente para poder salir y lamentablemente Augusto Pinochet sí va a hacer uso de las armas, de los misiles, de los aviones militares y van a destruir parte de la infraestructura del Palacio de la Moneda allá en Chile. Posteriormente, las Fuerzas Armadas de Chile van a ingresar al palacio y pues lamentablemente van a arrestar a muchos de los personajes que están a favor de Salvador Allende y lo más duro de todo el conflicto va a ser el momento en el cual van a darle la posibilidad a Salvador Allende de que renuncie y se vaya al exilio o posiblemente encarcelado, pero lamentablemente cuando las Fuerzas Armadas de Chile ingresan al Palacio de Gobierno, lo que van a encontrar al final de cuentas es que Salvador Allende se había suicidado.
se disparó con la misma arma que Fidel Castro le había regalado en una de sus llegadas a Chile. Así, lamentablemente, terminó el caso de lo que va a ser el socialismo, la vía chilena, y a partir de ahí se desarrolla lo que va a ser, con más dureza todavía, la doctrina Truman en Estados Unidos. Es decir, la doctrina Truman tiene que ver con una teoría llamada la teoría de la contención. Como les decía, esto de Chile es un ejemplo. En realidad, la teoría de la contención tiene que ver con que ningún país de América Latina tiene que llegar a ser socialista. Cuba es la excepción, porque en Cuba se ha tenido que pelear casi directamente con bombas nucleares y han permitido a Cuba ser socialista, pero con un bloqueo económico que persiste hasta el día de hoy, compañeros. En el caso de Chile, pues, no se le ha permitido. En el caso de Bolivia tampoco, porque hay presidentes como Obando Candia que son casi socialistas, igual Juan José Torres, y al final de cuentas Hugo Banzer Suárez va a hacer un golpe de estado y este personaje pues es un gobernante de derecha, es un dictador de derecha, que quiere decir que está en contra de los ideales del socialismo y a favor de lo que es el capitalismo. Otro de los detalles interesantes, cuando se dice la teoría de la contención, estamos hablando de que Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que en América Latina no haya ningún tipo de estados o países socialistas. Por eso hasta el día de hoy, compañeros, la teoría de la contención sigue desarrollándose, porque Cuba sigue siendo socialista, Venezuela es socialista, el socialismo del siglo XXI lo han desarrollado ahí en Venezuela, y también Bolivia es socialista por el partido político que está. Entonces, lamentablemente, hasta el día de hoy se sigue desarrollando esta lucha con varios países de América Latina. Vamos con otro conflicto. La guerra afgano-soviética. La guerra afgano-soviética. Hay algunos que lo conocen con el nombre de Guerra de Afganistán y nada más. ¿Ya? Por si acaso anotan los dos términos. Guerra afgano-soviético o Guerra de Afganistán. En la guerra de Afganistán se va a desarrollar un choque directo entre este país, Afganistán, y la Unión Soviética. La Unión Soviética es kilómetros y kilómetros más extenso que el país de Afganistán y también tiene más densidad poblacional. Pero, ¿quién va a ganar al final de cuentas? Va a ser Afganistán. Les voy comentando un poquito del antecedente de este conflicto, ¿ya? Si es que quieren, van a ir tomando nota. Pero antes de eso, la fecha, me estaba olvidando, compañeros. ¿Cuándo inicia la guerra de Afganistán? 25 de diciembre de 1979. Otra vez, 25 de diciembre 1979. Fíjense, desde los años 79, casi 80. 25 de diciembre de 1979. Y termina la guerra de Afganistán el 15 de febrero. Un 15 de febrero, pero del año 1989. 15 de febrero de 1989. Entonces, 10 años de conflicto, más o menos, alrededor de 9 años en realidad, vamos a mencionar así, son casi 10 años de conflicto y todo inicia de esta manera. Ahora sí vamos con los antecedentes, compañeros. Afganistán es un país en los años 60, lamentablemente muy cerrado. Es decir, su sociedad es netamente árabe, es musulmán, es decir, islámico, y su religión es la que imparte las reglas de conducta dentro de lo que es la sociedad afgana. Va a quedar cerrada Afganistán, vamos a decir así, hasta los años casi inicios de los 70, 71, 72, 73 para adelante, e interesantemente Afganistán se abre a lo que van a ser las ideas modernas de Europa. Cuando hablamos de que se abre a las ideas modernas, estamos hablando de un dato más importante que es el político.
Es decir, las políticas de de Europa hacia Afganistán van a llegar y Afganistán va a tratar de ser socialista. Fíjense, de un país netamente religioso islámico va a llegar a tener ideas europeas, específicamente socialistas. A partir de eso es interesante cómo es que el gobierno de Afganistán se va a desarrollar en una pequeña elección. Hay democracia en Afganistán y el líder va a ser justamente un presidente de tipo socialista. Igualito que Chile, igualito que cualquier otro país que haya considerado ser socialista, Afganistán se abre a ser socialista, hace distintos tipos de reformas y cambios, y a partir de ahí surge con más radicalismo un pequeño grupo en Afganistán. Ojo, es un pequeño grupo. Este pequeño grupo es netamente radical en el sentido religioso, es netamente árabe, y las reglas lo dicta los árabes, por decir así, desde su creencia, desde el Islam. Y este grupo va a ir creciendo poco a poco en poder. El gobierno de Afganistán tiene mucho miedo a este pequeño grupo y lo que va a suceder es que el gobierno de Afganistán llama telefónicamente y hace un acuerdo con la Unión Soviética. La Unión Soviética va a apoyar a Afganistán con armamento y con soldados al interior del país de Afganistán. Ojo, ¿quién los llamó? El gobierno de Afganistán va a llamar a la Unión Soviética a ser apoyado a Afganistán. El gobierno, por lo menos, defendido. A partir de ahí, pues, ese pequeño grupo del cual les decía yo, empezó a expandirse más todavía. No solamente ahora es un grupo pequeño radical, sino son decenas y centenas de personas, es decir, el pueblo afgano que está en contra del gobierno de Afganistán, no lo consideran que sea aceptable el socialismo, sino lo que dice el Islam. Ahí se ha ido radicalizando y se ha ido fortaleciendo el pueblo afgano en contra del gobierno socialista, hasta el punto en el cual más tropas de la Unión Soviética y armamento van a llegar a Afganistán, vamos a decir así, hasta el punto en el cual el gobierno de Afganistán es defendido por otro país externo que es la Unión Soviética. Se desarrolla el conflicto 1979 hasta 1989 y el conflicto tiene que ver con esto. Es la Unión Soviética en contra del pueblo afgano, no en contra del gobierno de Afganistán, en contra del pueblo de Afganistán. El vencedor, interesantemente, compañeros, el pueblo de Afganistán. Afganistán derrota entonces a la Unión Soviética. ¿Cómo lo va a conseguir? El país es desértico. Hay sectores en los cuales muchos de los soldados de la Unión Soviética no van a poder resistir, vamos a decir así, y pues el terreno es más conocido por los soldados de Afganistán. Esta imagen que están observando ustedes, hay un puente en color rojo y están viendo justamente los tanques de la Unión Soviética. Es muy interesante porque están de salida, es decir, huyen las tropas de la Unión Soviética, no vamos a decir literalmente, pero sí se van a replegar, dejan el país de Afganistán y se van con rumbo a la Unión Soviética. Fíjense, hay un grupo de periodistas que están fotografiando esta imagen ha sido muy interesante e importante en ese tiempo. Son los afganos que vencieron a la Unión Soviética. Ahora, una vez terminada la guerra en 1989 y con victoria afgana, interesantemente se va a desarrollar las consecuencias de lo que va a ser la guerra de Afganistán. Algo que no les había mencionado, compañeros, es que el pueblo afgano va a pelear contra la Unión Soviética, pero con el apoyo de alguien. Ese alguien se llama Estados Unidos.
Estados Unidos va a entregar armamento a Afganistán y estrategia militar. Y con esos dos puntos, armamento y estrategia militar, pues Estados Unidos va a apoyar a Afganistán y gana Afganistán de esa manera. Ahora, les decía, las consecuencias. Las consecuencias van a ser estas. Anótense, vayan tomando nota, yo sé que le van a sacar la captura también. (1992), una vez terminada la guerra con la Unión Soviética, se forma lo que se llama el Estado Islámico. El Estado Islámico es un Estado gobernado, vamos a decir, con reglas islámicas por la religión de los árabes. Es decir, es igual que nosotros decimos Estado plurinacional. Es lo mismo, solo que ellos le dicen Estado Islámico. Es un gobernante a favor del pueblo que tiene esa creencia, esa religión islámica y se está desarrollando como tal en Afganistán. Pero lamentablemente, en el año 1996, lamentablemente, uno de los grupos más radicales que hasta el día de hoy existen, los talibanes, tomaron el poder. Hasta los años 96, Afganistán era un país abierto a la educación, abierto a distintos tipos de ámbitos sociales, casi modernos, solo que no consistían en ser socialistas. Pero a partir de la llegada de los talibanes, y los talibanes han desarrollado justamente lo que va a ser un tipo de Estado más duro todavía en cuanto a sus creencias religiosas, el país se vuelve a cerrar. Es decir, está prohibido la educación, por ejemplo. Está prohibido que las mujeres anden sin velo. El velo, aquello que se les cubre la cara y los cabellos, entonces está prohibidísimo que las damas caminen de esa manera. Los varones también, si no tienen educación, mucho mejor todavía. Entonces, ese es el tipo de pensamiento talibán. En los años 90, dice, se va a crear el grupo terrorista Al-Qaeda. Ahora, esta es una de las consecuencias directas de la guerra, porque habíamos mencionado, Estados Unidos apoyó con armas y con estrategia militar a Afganistán en los años 70, 80, y ahí está la consecuencia. Con esas armas que no se las va a llevar a Estados Unidos, las va a dejar ahí en Afganistán, ese grupo se va a denominar Al-Qaeda. Es un grupo terrorista que va a nacer en Afganistán y es a quien acusa justamente Estados Unidos de haber desarrollado los atentados terroristas en el año 2001. Anótense también, ese 11 de septiembre del 2001 se desarrollan justamente los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Estados Unidos y al Pentágono. A modo entre paréntesis, a modo de comentario, compañeros, estaba viendo documentales sobre este punto, se dice que en realidad parece que no ha sido un atentado terrorista, sino un autoatentado por parte del gobierno de Estados Unidos contra su población. ¿Por qué? Porque hay muchos indicios en los cuales se muestra un avión que posiblemente tendría que haberse estrellado en Pentágono. Hasta el día de hoy, curiosamente, no se ha encontrado ni el motor, ni las alas, ni el cuerpo del avión dentro del Pentágono. Sí se dice que se estrelló, pero curiosamente no se ha encontrado ningún tipo de partes de avión. Más parece que ha sido lanzado un misil nada más en el Pentágono. Ahí está, varias dudas en realidad que se van a desarrollar a lo largo de los años en investigaciones sobre este punto. Otro de los casos, la caída de las torres. ¿Cómo es que las torres van a caer de forma directa? Tendrían que haberse caído hacia un costado por el ataque de los aviones, pero curiosamente se dice que cayó de forma bien ordenada, de forma directa hacia abajo. Es como si hubiera sido una caída ya proyectada, es decir, pensada ya desde antes. Entonces, ahí está. Los norteamericanos dicen que los árabes tienen la culpa.
Específicamente dicen el que tiene la culpa es Al-Qaeda, y dentro de Al-Qaeda hay un personaje, el líder de Al-Qaeda en ese tiempo, mejor dicho, era Osama Bin Laden. Osama Bin Laden entonces es el responsable de la caída de las Torres Gemelas por parte de Estados Unidos. A partir de ahí se va a formar una coalición de países, pero específicamente Estados Unidos desarrolla lo que va a ser la guerra contra Afganistán a partir del 2001. Fíjense el punto número 5. En 2001 hasta el 2021, la guerra de Estados Unidos contra Afganistán, justamente a raíz de los atentados. Es decir, Estados Unidos va a atacar Afganistán. ¿Y qué es lo que va a suceder? Los talibanes, el gobierno de Afganistán, los talibanes, empezaron a escaparse del país. Estados Unidos va a tomar el control de Afganistán, posteriormente va a desarrollar elecciones en Afganistán, y hay un personaje que va a ser el presidente de Afganistán en esos años 2001-2021, e interesantemente lo que va a suceder es que Afganistán se vuelve a abrir al mundo. Vuelve la educación en Afganistán, el teatro, la televisión, la moda, vamos a decir así, y las mujeres pueden caminar sin velo, los varones van a pasar clases de primaria y secundaria, universidad, al igual que las mujeres, tienen muchos derechos ya, hasta el año 2021, porque el año 2021, con muchos presidentes de Estados Unidos, si no me equivoco, Obama va a ser uno de los presidentes que va a firmar tratados para que las tropas de Estados Unidos salgan de Afganistán, y posteriormente, si mal no recuerdo, Donald Trump también va a desarrollar esa salida con firmas de documentos, y al final, pues los soldados de Estados Unidos salen de este país. A medida que los soldados de los soldados de Estados Unidos salen de Afganistán, los grupos de talibanes vuelven nuevamente, compañeros, a retornar al país, Afganistán otra vez, porque van a empezar a tomar control de todos los sectores. Por eso esta imagen que están observando ustedes, el avance de los talibanes en Afganistán, hay distintos grupos de talibanes que van a ir tomando entonces partes de lo que va a ser el territorio hasta llegar a la capital. Cuando llegan a la capital deben recordar ustedes eso que sucedió. Como dice el sexto punto, el año 2021 los talibanes recuperaron el poder en Afganistán. Los norteamericanos salen rápidamente de la capital de Afganistán, muchos aviones consigo, y lamentablemente muchas personas van a tener que ir agarradas literalmente de los aviones, es decir, de las llantas de los aviones, van a tratar de escapar por todos los medios de lo que va a ser Afganistán. Y así termina este conflicto del año 79-89, pero también del año 2001-2021. Vamos con otro detalle importante que va a ser el último, la caída del muro de Berlín. Y con esto vamos a terminar la Guerra Fría, compañeros. La caída del muro de Berlín se desarrolla en el año, así concreto les voy a decir, 9 de noviembre del año 1989. Otra vez, 9 de noviembre 1989. Ya tienen la fecha, les voy explicando ahora todo el suceso. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues Alemania, el país que están observando ustedes, que está en distintos tipos de colores, rojo, verde, naranja, azul, es Alemania todo ese sector. Es ocupado por distintos países, como están viendo en color rojo, la Unión Soviética, en color naranja, Estados Unidos, en color verde está Gran Bretaña ocupando el sector norte de Alemania, y en el sur, pues Francia. Están ocupando los territorios de Alemania. Interesantemente les van a impedir reorganizar su ejército, el de Alemania por si acaso, y a partir de ahí la división de la capital también es toda una planificación. Están viendo ahí la capital de Alemania. En la capital de Alemania pues se va a dividir entre los 4 países también, la Unión, ahí está, compañeros, la Unión Soviética por una parte, Francia por otra,
Gran Bretaña y Estados Unidos. Son los 4 ganadores de la Primera Guerra Mundial en Europa, perdón, de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y por eso están tomando el sector territorial de Alemania, de la capital de Alemania. Esto hace que Alemania se divida en dos partes, Alemania Oriental y Alemania Occidental. Se dividió en dos países, literalmente, compañeros. Alemania Occidental y Alemania Oriental. Una vez desarrollado esta división, interesantemente lo que va a suceder es que el lado de Estados Unidos, como están viendo ustedes, se le llama justamente Berlín Oeste y el lado de la Unión Soviética Berlín Este. En el caso de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia son aliados, son amigos los tres países, capitalistas por si acaso, y Estados Unidos lo que va a hacer es llegar con aviones hasta ese punto para dar alimento a las personas de Alemania y aparte darles una especie de bono que pueden gastarlo ese día. Las personas que viven en Berlín Este, pues como está unido el país, perdón, la ciudad, van a pasar y van a cruzar al lado de Estados Unidos. Reciben alimento, reciben también los bonos y simplemente se devuelven a los lugares de origen, es decir, a Berlín Este, donde está controlado por la Unión Soviética. Lamentablemente a la Unión Soviética no le va a agradar este punto, y lo que va a hacer es justamente la creación de un muro. Se crea este muro que están observando, compañeros, y la fecha es el 13 de agosto de 1961. 13 de agosto de 1961 se crea el muro de Berlín y va a estar muchos años, 61, 71, 81 hasta el 89, casi alrededor de casi 40 años va a estar en pie este muro. Y literalmente, como están viendo ustedes, la línea marcada en rojo dentro de lo que es Berlín Oeste, fíjense, toda la línea alrededor es justamente el muro de Berlín. Se ha encerrado completamente a las personas en ese sector y es imposible ingresar y peor todavía salir. Esta discusión de 1961 para adelante se va a ir mejorando la situación, vamos a decir, en el año 1985. En el año 1985 hay dos presidentes, Ronald Reagan por la parte de Estados Unidos y Mikhail Gorbachev por parte de la Unión Soviética, que van a acordar ya no competir, es decir, bajar la intensidad en la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría ya no lo quieren estos dos presidentes. Y en el año 89 justamente van a empezar a mencionar el tema del muro de Berlín. El primer personaje que están observando ahí, su nombre Günter Schabowski, es el vocero oficial de la reunión del muro de Berlín, es decir, se va a hacer una reunión en la cual van a decir qué hacer con el muro. Y Günter Schabowski no está en la reunión, curiosamente, pero él es el que tiene que dar la información. Se desarrolla la reunión, llega al final Günter Schabowski y le dan un papelito marcado qué es lo que tiene que decir a los medios de comunicación. Cuando está enfrente a los medios de comunicación, Günter Schabowski dice que sí se va a poder pasar de un lado al otro lado del muro con documentos, pero el periodista Ricardo Erman, que están viendo ahí en su nombre, le va a preguntar desde cuándo va a iniciar todo esto y Günter Schabowski no tiene respuesta porque en el papelito no está anotado. Y él, para salir del problema, pues dice desde hoy. Todo va a iniciar desde hoy. Los medios de comunicación han dado la noticia a nivel nacional e internacional y creen que desde hoy ya se puede pasar de un lado al otro lado del muro, pero no se tiene información efectiva por parte de los soldados. Al ser rebasados por la población ese año, esa fecha de 1989, es decir, la gente se agolpó tanto en el muro que los soldados de la Unión Soviética y de Alemania no sabían qué hacer, los dejaron pasar y como los dejaron pasar sin documentación, pues empezaron a derribar el muro de Berlín para ese año 1989, fecha que ya les he dado, 9 de noviembre. Y con eso, compañeros, concluye lo que va a ser la Guerra Fría. Y justamente termina